Amén. La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿O a qué nos referimos nosotros cuando hablamos? Mira, tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿A qué nos referimos nosotros? ¿Qué dice la palabra en cuanto a la voluntad, mi hermano Rafael? Tiene que hacer la voluntad de Dios. Tiene que vivir según la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo yo hago eso? No sé. Entonces, la voluntad de Dios es la determinación, el deseo y el consentimiento de Dios en cuanto a todo lo que existe. Es el deseo que tiene Dios para con todo lo que existe. El deseo que tiene Dios para el mundo, ¿okay? Para la tierra en sí. El deseo que tiene Dios para con tu vida, para con una nación, para con los astros, pues, con las estrellas, los planetas, para con todas las cosas. Porque muchas personas quizás dicen, oye, y va a venir un asteroide y va a explotar la tierra, es porque no conocen cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios ha dicho que va a pasar. Entonces vivimos en tanto miedo y en tantas cosas, ¿entiendes? Porque no conocemos su voluntad en cuanto a la tierra, porque muchos dicen, ¿cuándo se acabará? Ya los mayas decían que era en el 2012, ¿no? Que se iba a acabar todo eso, no estaba escrito, hermano. Está escrito es que se van a cumplir unas señales, las cuales se están cumpliendo todavía, se van a cumplir unas señales y entonces vendrá el día. Pero no de que Dios dejó allá al hombre sin información. Dios nos dejó toda la información. ¿Cuál es la voluntad para con la tierra? ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a pasar con las naciones? ¿Y qué va a pasar con tu vida? Nosotros podemos pensar o saber cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. ¿Cuáles son los deseos que tú tienes? ¿Cuáles son los deseos que tú tienes para el día de mañana? Porque nosotros hacemos planes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hacemos planes, hermano. Marco, tú no tenías el deseo de estar aquí en ese recurso, pero los planes de Dios eran otros. Y de la manera como entraste, no va a ser la manera en cómo vas a salir. Porque entraste condenado, pero vas a salir libre, no solamente físicamente, sino libre en el espíritu, para el Señor y con vida eterna. ¿Y por qué te ríes, Marco, si antes tú eras amargado? Porque estoy lleno del Señor. Dios es bueno. ¿Verdad que sí? Para siempre su misericordia. Ignoramos, pues, cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Por qué Dios te tiene, por lo menos los internos, los que están acá internos? ¿Por qué Dios no tiene aquí? ¿Por qué Dios no tiene encerrado acá? ¿Qué quiere Dios hacer? ¿Qué quiere Dios que yo entienda? ¿Sí o no? ¿Qué quiere Dios hablar a mi vida? ¿Qué quiere Dios tratar conmigo? ¿Qué quiere Dios? Porque todo lo que pasa en nuestra vida, aleluya, son consecuencias del pecado. Y Dios permite que pasemos por tantas cosas. No es que Dios nos mete en el pecado y nos mete en la tentación, sino que Él permite que pasemos por tantas cosas. Y en medio de esas cosas, en medio, hermano, de nosotros estar pagando por el pecado, porque el pecado trae una consecuencia. Si yo robo, claro que tengo que ir preso, ¿sí o no? Eso trae una consecuencia a mi vida. Y en medio de toda esa consecuencia, Dios habla a mi corazón. Y Dios me explica. Dios utiliza todo lo que nosotros vivimos para hablar con nosotros, para mostrarnos su voluntad, el deseo que Dios quiere para ti, para tu vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios desea que pase en tu vida? ¿Qué deseas tú? Yo me imagino, gloria al Señor, mi hermana Mónica ya estará pensando, wow, el bebé que está en mi vientre, bueno, dentro de tanto tiempo lo tendré en la universidad, ya porque nosotros hacemos planes para años largos, ¿verdad que sí? Nos vemos así, mi hermano. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para ti y para mí? ¿Cuál es el deseo de Dios en el ministerio? ¿Cuál es el deseo de Dios para esta iglesia, para tu vida, para tu bebé, para tu esposa, para tu matrimonio, para tu casa? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Tú conoces el deseo de Dios para tu vida? ¿Conoces el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios, pues, para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque nosotros sabemos bien qué es lo que queremos nosotros, ¿verdad que sí? Claro, tú lo sabes, mi hermano. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que desea Dios? Yo cuando estaba privado de libertad aquí en este lugar, yo pensaba, Señor, tú sabes que yo deseo, yo quiero ir con mi familia. Me quiero ir con mis hijos, me quiero ir con mi esposa, Señor. Estar aquí encerrado es fuerte para mí. Mas sin embargo,
embargo, si es tu voluntad que yo sea condenado, si es tu voluntad que yo pase por tantas cosas, Señor, si es tu voluntad que yo me quede aquí encerrado para predicar tu palabra, entonces que se haga tu voluntad, aunque me duela, que se haga tu voluntad. Y le decía yo a los hermanos que el accidente que yo sufrí, Dios me lo mostró, hermano, una película en mi mente. Cerré mis ojos hablando con Dios y Dios me mostró esa película. Había sangre, había mucho dolor y me vi al borde de la muerte. Y el Señor me decía en medio de todas esas cosas, es necesario que tú pases todas esas cosas. Y yo, Señor, ¿por qué? Es necesario. Yo llorando, hermano, llorando como un niño, con miedo, le decía, Señor, no quiero, Señor, porque se ve fuerte, no deseo eso, pero si es tu voluntad, que así se haga. Es tremendo, ¿no? Hay veces que Dios te llama de sitios a los cuales tú no quieres ir. Imagínate a Pedro. El Señor le decía, ay Pedro, cuando eras niño te llevaban de aquí para allá, ¿sí o no? Otro te ceñía, otro te guiaba. Quería hacer lo que te quería hacer ahorita de hombre, quieres ir a donde tú vayas, pero en el tiempo vas a ir a sitios donde no quieres ir. Y otro dice, te tomarán de los brazos. Y le mostraba pues cómo iba a morir Pedro. Sin embargo, Pedro decidió, con toda la revelación que Dios le dio en cuanto a su muerte, en cuanto a la vida, decidió ir con él. Decidió seguirle. A Pablo se le revelaba, mira Pablo, vas a sufrir prisiones, vas a sufrir angustia, Pablo, te van a golpear, Pablo, te van a dar de latigazo, pero es necesario que vayas a esos sitios a predicar la palabra. Y Pablo, aquí Señor, yo voy. ¿Sí o no? Y veces que la voluntad de Dios nos lleva a sitios, a lugares, hermanos, donde no queremos ir. Pero siempre Dios, en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, si estamos viviendo bajo su voluntad, Él se glorifica. Amén. Y Él nos da fuerza para seguir hacia adelante. Porque nos da su poder sobrenatural para caminar en medio de su voluntad, hermano. Y yo le decía a los hermanos, quizás tú quieres salir. Le decía yo a las personas que estaban ayer aquí conmigo, quizás tú quieres salir, esta es libertad de una vez. Pero si no es la voluntad de Dios, ni porque le pagues al juez, ni porque le pagues al fiscal, ni porque le hagas lo que hagas, si Dios no quiere que tú salgas, ni porque hagas lo que hagas. Pero si Dios desea que tú salgas, entonces ni porque te pongas una tanqueta ahí en esa puerta. Créeme que la puerta que el Señor abre, nadie la cierra. Esa es la gran verdad. Porque Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Chacón estaba privado de libertad en este sitio y estaba una juez. Y ella le decía, no, bueno, sí, que le iba a dar libertad a Chacón. Ya eso estaba acordado. Porque decía, no, el caso no se ve muy fuerte, yo le voy a dar libertad. ¿Sabe lo que pasó con esa juez? Se murió. Y Chacón no salió. Y duró un tiempo aquí. Hasta que el Señor no habló con él, no le estremeció. Hasta que no entendió lo que Dios estaba hablando con él, no salió. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Gloria al Señor. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dios es bueno para siempre en su misericordia. Nosotros pensamos quizás que, aunque muchas veces la voluntad de Dios nos lleva a lugares donde nosotros no queremos ir, créanme que siempre la voluntad de Dios es buena. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, buena para nosotros siempre. Porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, amados hermanos. Esa es la gran verdad. Mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad de Dios, por su deseo, existen todas las cosas, existe la tierra. Por la voluntad de Dios tú existes. Por la voluntad de Dios tú estás en este lugar. Quizás no era tu voluntad y tú estás en contra de tu voluntad aquí en este lugar, pero es la voluntad de Dios que tú estés en este sitio hoy oyendo este mensaje. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que tú has venido a este lugar, porque el Señor quiere hablar a tu corazón, Él quiere tratar
vida, Él quiere tratar contigo. El hombre, desde la caída, allá cuando Adán y Eva desobedecieron la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos desobedeciendo la voluntad de Dios? Lo que Dios desea que nosotros hagamos, lo que Dios desea que nosotros pensemos, lo que Dios desea que nosotros, o como nosotros vivamos. Y entonces nosotros con el pecado, ¿verdad? Viviendo según nuestra voluntad, según nuestro deseo, estamos violando la voluntad de Dios, ¿sí o no? Entonces cuando tú no haces la voluntad de Dios, no estás alineado con Dios. La desobediencia, amados hermanos, nos aleja de la voluntad de Dios. Adán y Eva vivían según la voluntad de Dios en un comienzo, pero lo sacó alguien de esa voluntad. Ellos se salieron porque aceptaron el pecado, sí, porque aceptaron el engaño, la mentira de Satanás, sí. Pero Él viene a sacarte de la voluntad de Dios. Él colocó unos pensamientos en Eva, ¿sí o no? Colocó unos pensamientos, colocó unos deseos, ya la llevó a la codicia. Y empezó a codiciar el fruto. Empezó a querer ser igual a Dios, a querer ser igual a Dios. Y Satanás la sacó de la voluntad de Dios, la engañó. Y ella salió de la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurrió? Murieron espiritualmente, ¿sí o no? Y de una vez tuvieron a quién? Adán y Eva. ¿Cuál fue su bebé? El primer bebé. Caín. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Mató a Abel. Vino la desgracia a ellos. Era necesario que Caín matara a Abel. Si ellos no hubieran pecado, si ellos no se hubieran alejado de la voluntad de Dios, si no se hubieran alejado de la presencia de Dios, no era necesario que pasaran por este mal. Muchas veces nosotros pasamos por mal y pasamos por situaciones porque estamos alejados de la voluntad de Dios. Porque estamos alejados del mensaje original de Dios, alejados del deseo de Dios. Por eso le pregunto, ¿cuál es el deseo de Dios para con tu vida? Porque Dios desea verte en un trabajo, o Dios desea verte en tu casa, o Dios desea que tú estés con algo, que no estés, o Dios desea siempre algo para tu vida, porque Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan para tu vida. Tú no existes por casualidad y que Dios te creó y te soltó y ya ve y vive. No, Él te creó y tiene un plan establecido para tu vida. Pero nosotros estamos viviendo en medio de ese plan, en medio de esa voluntad. Esa es la pregunta. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con tu vida? Porque hay caminos que parecen bien al hombre, ¿verdad que sí? Pero al final son caminos de muerte. ¿Entiendes? Quizás yo estoy empeñado en ir después de tú a predicar. Me voy a predicar después de tú en Valencia, porque yo sentí una coquillita y quiero ir a predicar allá. Dios me ha mandado a predicar. Yo quiero ir a predicar allá, pues. Y no es porque Dios me mandó, sino porque yo quise ir. Y entonces voy a ir a predicar allá y ocurre algo. Dios nos guarde. Y entonces cuando voy de papá, si yo estaba haciendo lo que tú me mandaste, entonces me va a decir, no todo lo que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre, Señor, no resucitamos a los muertos, no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos. Y yo diría, apartado de mí, hacedores de maldad, porque el que no hace la voluntad de Dios está haciendo maldad. ¿Estamos entendiendo? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Tú conoces cuál es tu voluntad, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son tus deseos? Claro que lo conoces, mi hermano. Pero ¿cuáles son los deseos de Dios para tu vida? ¿Cuáles son los deseos que el Señor tiene para contigo? El hombre entonces perdió pues comunicación con Dios, desobedeció a Dios, salió de la voluntad de Dios allá con Adán. Después de la muerte espiritual, de la separación, esa es la palabra muerte, separación. Después de la muerte, el hombre ha vivido de acuerdo a su voluntad, a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece que está bien. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué es lo que te conviene? El Señor sabe. Entonces, como Él sabe lo que me conviene, tengo que ir a preguntarle, ¿tú sabes qué me conviene? Dímelo pues a mí. Porque hay cosas que tú piensas que no, esto me haría bien, y resulta que eso te va a llevar a la muerte. Esa es la gran verdad. Hay personas que dicen, yo no me dejo gobernar por nadie. Cuando tú piensas de esa manera, estás pensando como piensa Satanás, si no lo reprende. El que piensa así es Satanás. Él no se quiere dejar gobernar por Dios. Nosotros tenemos que tener mente de siervo, corazón de siervo. Somos sirvientes. ¿De quién? De Cristo Jesús.
Y Él tiene que gobernar nuestra vida porque sí. Y si no queremos nosotros, si el hombre viejo no quiere ser gobernado, entonces usted lo agarra, mi hermano, y la cae a palo con la palabra y le dice, te sujeta en el nombre de Jesús porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. Oye, yo tengo que amar a Yala, pero es que Yala me cae mal. Yo no sé, oye, es un mandamiento. Sujétate, viejo hombre, y ama a Yala, no importa si ella no te ama. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces el hombre desea vivir según su voluntad. La voluntad de Dios vino a ser un misterio para el hombre, porque el hombre estaba separado de Dios. El hombre no conocía su voluntad. ¿Qué es lo que Dios deseaba? ¿Cuáles eran los deseos de Dios, los pensamientos de Dios? ¿Cómo Dios pensaba en realidad? El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para tu vida? A veces que tú tienes unos pensamientos para tu vida de fracasado, de que ya no puedo, o tenemos otros pensamientos que son muy activos, que voy a vivir en un castillo y mucha gente tendrá, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para ti, para tu vida? ¿Lo conoces? Conocemos los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Allá cuando salgamos de acá, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con los que estamos internos aquí? Cuando salgamos, ¿qué es lo que Dios desea hacer? ¿Qué es lo que Dios desea hacer en la vida de nuestros hijos? ¿Qué es lo que Dios desea para tus hijos? ¿Qué deseas tú para tus niños? ¿Y qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Estamos entendiendo la palabra? El hombre desea buscar a Dios a su manera. Esa es la gran verdad. Creer en Dios a su manera, amarle a su manera. ¿Y saben cómo nos llaman a nosotros? Los mismos cristianos. Yo pienso que el hermano Alessandro es muy fanático. Sí. Él se mete mucho, no, mi hermano, sino aquí se hace de la voluntad de Dios y tenemos que vivir según la voluntad de Dios. Esa es la gran verdad. Hay una sola manera de buscar a Dios y hay que buscarle de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a como Él desee que nosotros le busquemos. ¿Estamos entendiendo? Dios es bueno para hacer su misericordia. Vamos a ir a Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. Gloria al Señor. Después de Proverbios, ¿ok? 11:5. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Para siempre es su misericordia. Gracias al Señor. Dios es bueno. 11:5 dice así. 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. Así nosotros ignoramos en verdad la obra de Dios, cómo Dios está obrando en nuestra vida. Así nosotros ignoramos qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ignoramos tantas cosas de Dios, tantas cosas. Vamos a ir a Job 33:14. Gloria al Señor. Yo siempre le digo a los hermanos, está interesante, yo siempre le digo a los hermanos, hermano, Dios te va a hablar en este lugar, Dios te va a hablar en este día. Muchas veces nosotros no sabemos cómo Dios nos habla, o no entendemos, o no prestamos atención a la palabra de Dios. Job 33:14. Job 33:14. Dice así. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿En cuánta manera habla Dios? En una o en dos maneras. ¿Cómo Dios habla contigo? Y cómo Dios viene hablando a tu vida. Pero es que nosotros no entendemos. ¿Por qué no entiendo, mi hermano? ¿Por qué no entiendo la voz de Dios? ¿Por qué no entiendo el mensaje de Dios, la voluntad de Dios? Porque muchas veces encerramos nuestra mente y nuestro corazón en las cosas que ya creemos. Encerramos nuestra mente y nuestro corazón en lo que vivimos. Tenemos una mente moldeada por el mundo y un corazón moldeado por el mundo. Y Dios nos viene hablando a nosotros de una o de dos maneras. Te habla de muchas maneras y tú no entiendes. No entiendes porque tu mente y tu corazón están encerrados
Por eso yo digo a la gente, abre tu corazón a Dios. Todo el conocimiento que vienes arrastrando, toda la sabiduría que vienes arrastrando, todo lo que has aprendido, echa eso a un lado y abre tu corazón a Dios para que Dios te hable. Porque muchas veces cuestionamos la palabra de Dios. Imagínate Pedro, ven y camina por el agua. Pues Jesús diciéndole, ven, camina por el agua, ven a mí. Y Pedro diciendo, no, si yo piso ahí me hundo, entonces, porque yo sé que las cosas se hunden, es lo que yo he aprendido. Yo lanzo la red y la red se hunde, no me voy a hundir. Y yo, no, Jesús, quédate tú allá, yo aquí. No podemos cuestionar lo que Dios nos está diciendo. Porque hay veces que Dios nos habla y a nosotros nos parece locura la palabra que Él nos da. Nos parece locuras. Imagínate Pedro yendo a lanzar un anzuelo cuando él pescaba con redes. A lanzar un anzuelo y a sacar un pez y de la boca del pez va a sacar una moneda. Él no podía cuestionar lo que Dios le estaba mandando, lo que Jesús le estaba mandando a hacer. Él tenía que hacerlo ya. Para conocer la voluntad de Dios tú tienes que obedecerle. Y tienes que obedecerle en contra de tu creencia. Y tienes que obedecerle en contra de lo que te han enseñado. En contra de la mente que el mundo ha moldeado en ti. En contra de los pensamientos que el mundo ha moldeado en ti. Tienes que obedecerle a Dios y punto, listo. Para nosotros conocer la voluntad de Dios tenemos que obedecerle. Esa es la clave. Y entonces un corazón obediente, cuando ya Dios ve en ti un corazón obediente, un corazón que está dispuesto a obedecerle, venga lo que venga. Entonces Dios, viendo ese corazón, va a hablar y vas tú a oírle en tu corazón. Porque ya tu corazón está abierto para Él. Pero hay veces que el Señor nos dice, mira, ve y predica en aquel lado. No, yo no quiero ir a predicar. Porque yo pienso que no vamos a recibir la palabra ya. ¿Me entiendes? O ve tú y haz esto. Y muchas veces nosotros cerramos el oído al Señor y no hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Un día yo estaba aquí, hace ya casi un año, estaba aquí en este lugar. Entonces de aquí salimos al Parque del Este con los niños a comprarle unas cosas y a estar un rato pues en familia, ¿ok? Y estaba eso funde, hermano, porque cayó en el Día del Niño, lo que celebran acá como el Día del Niño. Eso estaba full y nosotros íbamos a comer, íbamos a comprar unas cosas allí y estaba una anciana allí con mucha gente y estaba comprando y comprando aquí, comprando allá la gente, la anciana allí. Y yo viendo a la anciana allí, no, debe estar con alguien allí, el Espíritu Santo me dice, cómprale comida. Y empiezo yo a cuestionar al Espíritu Santo de Dios. Y si los que están con ella me regañan, porque yo le estoy comprando comida, me van a decir, ¿qué piensas tú que mi mamá está mendigando o algo? Cómprale comida. Ah, Señor, me van a meter en un problema aquí. ¿Y cómo yo voy a hacer esto? Y si viene la hija o el hijo y me da una trompada porque están pensando de que yo vi a su mamá como una mendiga. Porque la gente es difícil, empiezo yo a cuestionar a Dios. Y la señora se para allá por el lado con una muchacha que está teniendo empanadas. Y hay mucha gente allí. Se compra la comida. Ay, Señor, ahí voy, te voy a obedecer. El hombre es tardo en su corazón. Nosotros somos tercos. Dios nos habla de una y de otra manera y nosotros no entendemos. Yo vengo yo me acerco y le digo, señora, quiero una empanada. Y de una vez se me salieron las lágrimas porque me dice el tipo, eran las 4:30 de la tarde. Y de esta mañana no he comido nada. Estaba sola allí viendo a ver quién le daba de comer. Y Dios tuvo misericordia de esa señora. Y entonces nosotros queremos desobedecer a Dios, queremos hacer las cosas como nos da la gana. Y así nada camina. Si queremos hacer las cosas como Dios nos está mandando, hermano, wow, te vas a meter en lo sobrenatural. Vas a ver cosas que nadie jamás ha visto. Eso no fue una adivinación. Dios me dijo, no ha comido nada, cómprale. Entonces cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos metemos pues en la presencia de Dios. Nos metemos en su plan, en los planes del reino de los cielos. Y comenzarás a ver cosas grandes y maravillosas que van a ocurrir en tu vida. Esa es la gran verdad. Sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no queremos dejar lo que ya conocemos? ¿Por qué no queremos soltarlo? Si no queremos soltar lo que ya tú conoces, o como el mundo está caminando, Dios no te va a mostrar. Yo me dejé llevar en ese momento
Me dejé llevar en ese momento por lo que ya conocía. ¿Qué conocía? Que la gente aquí en Venezuela es fuerte. ¿Me entiendes? Y quizás si se veían ofendida esta señora, la familia me iba a regañar o X. Pero esto no es con tu conocimiento ni con tu sabiduría, esto es con el conocimiento del reino de los cielos, con el conocimiento de mi papá. Él sí sabe hacer las cosas, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios es bueno, ¿ok? Nosotros no queremos dejar de hacer las cosas que venimos haciendo, aunque no le agraden a Dios. Tú sabes que hay cosas que tú haces hoy en día. Tú sabes que hay cosas que tú piensas, que tú haces, palabras que tienes en tu boca, sentimientos que tienes en tu corazón que no le agradan a Dios. Y si tú no estás dispuesto a soltar todas esas cosas, entonces Dios no va a hablar en tu corazón. Porque el Señor dijo ya en Génesis: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No es que el Espíritu Santo te va a obligar a que tú oigas a Dios. Él te habla y te dice: abre tu corazón, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abriera entraré en él. No dice: yo agarré la pata de cabra y tumbé la puerta y me metí y te allané la casa, sin orden de allanamiento ni nada, y hablé contigo allá adentro. No, Él no dice eso. Y el que abriere, entraré en él y cenaré con él. ¿Sí o no? Solamente el que abriere. Es lo que hace llamarte. Es lo que hace llamarte. Pero ¿cuántos de nosotros prestamos atención? ¿Cuántos de nosotros en verdad estamos dejando hacer las cosas que Dios nos dice: epa, no me gusta que hagas esto porque no es mi voluntad que viva de esa manera? ¿Cuántos de nosotros dejamos de vivir de esa manera? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos pues a arrancarnos estos pensamientos, estos sentimientos de nuestra vida y a dejar de estar viviendo de una manera que no le agrada a Él? Si nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, entonces no podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque si no lo obedeces en algo, no le vas a obedecer en nada. ¿Sí o no? Tenemos que tener un corazón dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Y eso se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Cuando Dios te dice a ti: epa, estás diciendo grosería, deja de decir grosería. Nosotros sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. He aprendido toda la vida a decir grosería, pero voy a dejar de hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que puedo dejar de hacerlo. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de dar en rumba, voy a dejar de decir esto, voy a dejar de hacer todas las cosas. Claro que se puede. ¿Cómo que no se puede? Con el Señor se puede, mi hermano. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. No es con tu propia fuerza. Mire, cuando me tocó a mí dejar de fumar, yo fumaba de los 11 años. Tremendo. De los 11 años. Y yo decía: Señor, ¿cómo yo dejo de fumar? Y trataba de dejarlo. Mi hijo casi se muere, mi hijo Gabriel. Le dio pulmonía, por allá, al principio de pulmonía. Y yo no dejé de fumar ni con eso. Y un día llorando, agarré la caja de cigarros y decía: Señor, tú sabes que yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Quítame esto. Y a la semana se me acercaba alguien fumando y me daban ganas de vomitar. Me agarré asco así. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces no podrás saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Hay una voluntad general, ¿verdad que sí? Que todos conozcan al Hijo. ¿Sí o no? Y a través del Hijo nosotros podamos entrar en el reino de los cielos, ¿sí o no? Y comencemos a vivir según el Hijo nos muestra, según el Hijo nos enseña, según Jesús nos da. Pero si nosotros no recibimos a Cristo en nuestro corazón porque queremos seguir creyendo en todas las cosas del mundo, o si le medio recibimos, eso no existe. Pero, oye, yo voy a la iglesia, oro, leo, pero quiero seguir viviendo como yo quiero. Eso no es bueno porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo vas a saber qué Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? No puedes saberlo. ¿Por qué no puedes saberlo? Porque no estás viviendo según la voluntad de Dios. Y si no estás viviendo según la voluntad general de Dios, menos en la voluntad individual. Si no lo oíste cuando el Señor claramente te dijo: epa, no robes. No es que no lo oíste, te hiciste el sordo. Si no lo oíste en cuanto a eso, si no lo obedeciste, entonces ¿cómo vas a obedecer una voluntad más profunda? Cuando el Señor te diga: epa, mira, vete de tu parentela, de ti un corazón obediente. Esto se trata de rendirnos a los pies de Cristo. Él es nuestro amo, nosotros sus esclavos. Esta es la gran verdad. Somos esclavos de Cristo, ¿sí o no? Entonces hacemos lo que Él nos manda hacer. Esa es la gran verdad. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Entonces, muchas veces es porque no creemos realmente en Dios. Solamente venimos a la iglesia, nos
sentimos bien con la palabra, con la presencia de Dios. ¿Quién no se siente bien cuando el Espíritu de Dios está derramado en un lugar? ¡Wow! Se siente hermoso, ¿verdad que sí? Pero la cosa es de que crees fielmente tú de que el Espíritu de Dios existe, de que Dios existe, de que Jesús existe. ¿Crees tú que existe un cielo y un infierno? Y que hoy estamos acá en la tierra, pero mañana no sabemos. ¿A dónde vas a ir tú? En el hombre no hay obediencia porque el hombre no cree en Dios. Esa es la gran verdad. No cree en Dios. Tenemos que creer en Dios para obedecer. Amén. Dios desea que le conozcamos. El deseo de Dios es que tú le conozcas, no que te quedes con ese pensamiento, ¿y cómo será Dios? No. No que te quedes con esos sentimientos, ay, yo quisiera oír la voz de Dios algún día. Quisiera, no. Él desea que tú le conozcas profundamente. Vamos a ir, gloria al Señor, a Juan 17:13. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Juan 17:13. El deseo de Dios es que tú le conozcas a Él. Esa es la gran verdad. Que tú le conozcas. En Juan 17:13 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús, intimidar con ellos, estar en un mismo espíritu, ser uno solo con ellos. Dios desea que tú conozcas su corazón. Dios desea que tú puedas entrar en su corazón y puedas ver su pensamiento, puedas sentir sus sentimientos. Dios desea esto. Ya Dios desea esto. El Espíritu de Dios dice a la Biblia que te anhela, ¿sí o no? Anhela estar en ti, ¿sí o no? Pero ¿cuánto tú anhelas conocer a Dios? ¿Cuánto nosotros conocemos a personas que van a nuestra casa y son como mandamases o siempre andan pues metiéndose en la vida de la gente o simplemente no pueden callarse nada, sino que siempre tienen que estar opinando? Vienen y dicen allá, mira Pedrito, a mí me parece que eso lo que tienes en tu casa no está bien. ¿Entiendes? Y por más que nosotros querramos a esta persona, ¿verdad que le tenemos cariño a esta persona, pero uno piensa, oye, ahí viene María, no le voy a abrir la puerta de la casa porque si se mete, entonces va a empezar a meterse en mi vida otra vez y a mí no me agrada esto. Así nosotros hacemos con Dios. Es la gran verdad. Oye, ahí viene la palabra de Dios. Yo no sé, hay veces que yo no me quiero meter o no me quiero meter de lleno porque es que siempre me dicen qué hacer, que no sé, porque no tienen un corazón obediente, un corazón que se deja gobernar por el reino de los cielos, se deja gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Tú fuiste creado para ser gobernado por Dios. Amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Para siempre es su misericordia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Ya nos estamos metiendo un poco más en el tema. Les prometo, wow, que tenemos una enseñanza hermosa, maravillosa. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Versículo 9. 3, 9. Dios es bueno. Dice así, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que tú procedas al arrepentimiento, que no perezca y que estés con Él por los siglos de los siglos, ¿sí o no? Esto es lo que Dios desea. Ese es el deseo de Dios para contigo. Un deseo general, ¿sí o no? General. Él desea que todos, los que están debajo de los puentes, los que están allá sacrificando animales, los que están en la India, ¿verdad? Los que están en África, Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿cuál es el deseo del hombre? El deseo de Dios para Venezuela es que Venezuela le alabe y le adore. Es lo que Dios desea, que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el deseo del hombre aquí en Venezuela? Creen en todos, menos en Dios. Tremendo. Se alejaron de Dios. Gloria al Señor por los hijos del Señor que están aquí en esta tierra, orando al Señor, intercediendo por Venezuela. Amén. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Si no le conocemos, Él quiere que nosotros le
recibir a Cristo en tu corazón, dejar que Jesús comience a hacer, meterte en la palabra, meterte en la oración, aleluya, dejar que Jesús comience a moldear tu corazón, y a través del Hijo entonces se te mostrará el Padre, porque Él vino a darnos a conocer al Padre. ¿Quién? Jesús. Pero si no conocemos a Jesús, si no conocemos al Padre, ¿cómo vamos a conocer su voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? No Él quiere que yo crea en Él. Ajá. ¿Qué Dios desea que ocurra en tu vida? Dios te desea en Venezuela, te desea en otro país. Dios desea que tú vivas en el valle, desea que tú te vayas a Betania. ¿Qué es lo que Dios desea en tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque Pablo decía que él tenía ganas de ir a predicar un sitio, pero el Espíritu se lo impidió, ¿sí o no? El Espíritu Santo le mostraba la voluntad de Dios: no vayas a predicar este lugar. Y quería ir a otro lugar, no, allá tampoco vayas a llevar palabras. Pero se le abrió la puerta en otro sitio: ve allá, allá sí te quiero que vayas a predicar. Inclusive los mismos cristianos, ¿dónde estamos trabajando? ¿Donde nosotros pensamos que está bien o donde Dios nos quiere? No, porque yo me siento bien en tal lugar o en tal sitio, y yo siempre le digo a los hermanos: si Dios te da la oportunidad de estar aquí en esta congregación, excelente. No te vayas para otra congregación, a menos que el mismo Dios te diga. Si Dios te dice a ti: métete en esa iglesia de cabeza porque ahí tú me vas a servir, mi hermano, venga y hable conmigo, Dios también me va a confirmar esa palabra. Créanme que el Espíritu que está en ti está en mí, y entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Yo no te voy a retener, me voy a hallar yo peleando con Dios, Dios me guarde. Pero no nos vayamos nosotros por emoción, no, porque allá me queda más cerca, porque allá me queda más lejos, porque allá me siento mejor. No, mi hermano, tenemos que estar donde Dios nos quiere. Nosotros le hemos preguntado a Dios eso: Señor, ¿dónde tú quieres que yo me congregue? ¿Dónde tú quieres, Señor, que yo te sirva? ¿Dónde tú quieres que yo trabaje? ¿Dónde tú quieres que yo viva? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo quieres tú que yo me vista? ¿Cómo quieres tú que yo hable? Le hemos preguntado su voluntad a Él. Yo quiero vivir según tu deseo. Yo sé lo que yo quiero, pero es que muchas veces la mayor parte de los deseos del hombre están distorsionados, Señor, están lejos de tu presencia, están lejos de lo que tú quieres. Yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú me digas, de acuerdo a lo que tú me hables. Yo recuerdo que yo estaba en este lugar, y aunque ya tenía 2 hijos ya con mi esposa, yo no estaba casado con ella, mi hermano, yo estaba, como se dice mucho allí, metido en el agua. 2 hijos, y ya tenía tiempo viviendo ya con ella. Pero yo le dije al Señor: Señor, ¿tú quieres que yo me case con ella? Si esa es tu voluntad, házmelo saber, porque yo no me quiero ir viviendo con ella, Señor, si no es tu voluntad. Esa es la gran verdad. Y si es tu voluntad, ábreme las puertas aquí dentro de esa congregación. Yo preso, para ti no es nada imposible, y me caso aquí. Y me llevaron a una jefatura, salí a casarme, me dejaron hasta, me soltaron por allá, hermano, gloria al Señor, vaya, tranquilo. Hermano, ¿te van a pasar conmigo los funcionarios? No, mi hermano, vaya, tranquilo, vaya a casarse. Firmé, me casé, regresé. Lo que nadie había logrado en esa reclusión, ni más nadie ha hecho, salir a casarse, Dios lo hizo conmigo. Cuando tú haces la voluntad de Dios y estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios abre puertas, Dios mueve lo sobrenatural, Dios abre el cielo para ti. Para Dios no hay nada imposible, pero siempre y cuando esté viviendo en su voluntad. Amén. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Nosotros tenemos que conocer a Dios para conocer su voluntad. Jesús nos vino a mostrar al Padre y a revelarnos su voluntad. Una voluntad general, ¿ok? Una voluntad de acuerdo al hombre. Dios tiene una voluntad de acuerdo a todos los hombres, en general, que todos procedan al arrepentimiento y que todos le conozcan. Pero Él también quiere hacer algo en tu vida. ¿Sí o no? Él tiene un plan para tu vida. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 8. Versículo 18. Juan 1, 18. Dios es bueno. 1, 18. Jesús se iba a orar, ¿verdad que sí, mi hermano? Allá en el desierto, oraba y oraba. Y Jesús no vino y comenzó a lanzar unos dados, o comenzó a lanzar una cuerdita, o le dio vuelta a una botellita, a un cuchillo, donde caiga la punta, ahí a esa persona se va a hacer un apóstol. No, Él fue a donde papá, ¿verdad que sí? Él no lo seleccionó porque Él quiso ya, Él fue a donde papá, y papá le mostró quiénes iban a ser los apóstoles. Él iba a mostrar todas las cosas. Papá le mostró de acuerdo a los apóstoles, de acuerdo a todas las cosas, de acuerdo
voluntad de Dios, él siempre la conocía. Dios hablaba mucho con él y sigue hablando con él. Recordemos que Jesús vino acá como hombre, ¿ok? Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Nunca pecó, gloria al Señor. Entonces, si Jesús fue al desierto y oró y Dios le habló, ¿será que nosotros podemos ir a lugares apartados y orar y Dios nos habla, nos muestra su voluntad? Claro, porque Jesús nos vino a mostrar cómo buscarle. ¿Estamos entendiendo? No, él habla con papá porque él es Dios también. Pero recuerden que él dejó su majestad, dejó todo, dejó su trono, el reinado, el reino en el cielo, y vino como hombre. Y como hombre lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Dice que el Espíritu lo llevó, ¿sí o no? A Jesús el Espíritu Santo lo llevó al desierto, 20. Y ahí trató papá con él. Y allá fue a tentarle, Satanás también se lo reprende. Entonces, ¿Dios puede tratar contigo? Claro que puede tratar contigo. ¿Estamos entendiendo? Mira lo que dice el Señor acá, en el versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás, o a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabe? Nadie ha subido al cielo a ver a Dios, nadie. Pero yo vengo del cielo, yo le conozco, yo sé cuáles son sus pensamientos, sé cuáles son sus sentimientos. Yo sé lo que Él quiere, yo vengo a darlo a conocer. Cómo piensa el Padre, cómo siente el Padre, cómo habla el Padre, yo quiero darlo a conocer. Jesús nos da a conocer al Padre, esa es la gran verdad. Para conocer al Padre tenemos que, aleluya, creer en el Hijo, unirnos a Jesús. Y en medio de esa unión, gloria al Señor, dice que si nosotros le amamos a Él, entonces vendrá Él con papá y morará en nosotros, vivirá en nosotros, Dios viviendo en nosotros. Creemos que Dios vive en nosotros. Amén, creemos que Dios vive en nosotros. Y si Dios vive en ti, y Dios es un Dios vivo, todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, ¿por qué Dios no puede hablarte dentro de ti, en tu corazón? ¿Por qué no puede hablarte? Pues hemos creído en Dios en mudo. Señor, reprenda a Satanás, mi papá habla y habla la verdad, habla lo correcto. Amén. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿A qué te llamó Dios? Yo le pregunté a Dios antes de comenzar a servirle, después de profundizar, después aquí en el centro de reclusión, yo le pregunté, papá, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí en cuanto al ministerio, en cuanto a la iglesia, Señor? ¿Cómo tú quieres que te sirva? Y Él me dice, mi deseo es que prediques mi palabra, que hables de mi palabra. Entonces yo, de acuerdo a lo que papá me dio, eso es lo que hago. A mí me gusta cantarle, Señor, me gusta orar tremendamente, claro que se levantan oraciones. Me gustaría mucho también tocar instrumentos, pero yo sé lo que Dios me ha llamado. Él me ha llamado para enseñar su palabra, para predicar su palabra, para traer esta palabra de refrigerio, para hacer un vaso en sus manos y el Espíritu de Dios fluye en mí y trate con los corazones. Eso es lo que Dios desea. ¿A qué Dios te ha llamado a ti? Porque Dios te llamó a un ministerio en la iglesia. Dios te llamó, Él nos dio dones, ¿sí o no? Nos repartió dones. ¿A qué Dios te ha llamado a ti en la iglesia? ¿Qué Dios quiere que tú hagas en la iglesia? ¿Qué tienes que hacer tú en la iglesia? No, mi hermano, eso tienes que saberlo tú. No hemos metido nosotros en la intimidad con Dios y le hemos preguntado, papá, ¿para qué tú quieres que yo haga en la iglesia? ¿Por qué tú me llamaste allá en el centro de reclusión? ¿Por qué tú me estás hablando también en el centro de reclusión? ¿Qué tú quieres que yo haga en la iglesia? Porque aquí hay una obra que Dios está haciendo. Y esas obras fueron creadas para que nosotros anduviésemos en ellas. Ya Dios te dio un don a ti. No es que tú quieres, no, porque a mí me gusta, mi hermano, de repente hacer. Esa es tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que Dios desea hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios desea que tú hagas en la iglesia? ¿Cómo Dios te quiere utilizar para el reino de los cielos? Tú fuiste creado para ser un instrumento en sus manos. Tú fuiste creado para llevar música. Fuiste creado para cantar. Fuiste creado para hablar de la palabra. Fuiste creado para servir en la iglesia. ¿Cuál es la función tuya en el cuerpo de Cristo? Hay una voluntad de Dios para tu vida. Hay una voluntad de Dios en la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios desea que tú hagas aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios desea que hagas? ¿Cuántas veces le preguntamos
Entonces allí quebrantarás al pueblo de Dios y lo llevarás a la adoración, a la alabanza. Porque hay muchos que están predicando y no fueron llamados a enseñar, sino a alabar a Dios, a adorar al Señor. Hay muchos que están cantando, mi hermano, porque tienen una voz bonita, pero esto no se trata de una voz bonita, se trata del don que Dios te ha dado, a qué Dios te ha, para qué Dios te ha capacitado. Y si le estás adorando de acuerdo al don que Dios te ha dado, créeme, mi hermano, que la iglesia entera, completa, va a adorar a Dios y alabar a Dios. Entonces serás quebrantado. Cuando estás adorando a Dios y comienzas a alabarle y comienzas a llorarle, porque te metiste en la adoración, y el adorador tiene que llevar a la gente a adorar a Dios. Amén. Esa es la verdad. ¿A qué Dios te ha llamado? Dios no te llamó a calentar un asiento. Ya has oído de su palabra. Dios te está llamando para que le sirva. ¿Cómo tú le vas a servir a Dios? No como tú quieras, mi hermano. Al contrario, tenemos que ir allá de papá, ¿cómo tú quieres que yo te sirva, papadito? Pero yo quiero que tú te prepares 4 termos de café, lo lleves a la iglesia y le sirvas el café a los hermanos. ¡Wow, Señor! Yo quería predicar, No, mi hermano. Gloria a Dios, la voluntad de Dios es buena para mí. Si tú quieres que yo haga, papá, yo lo voy a hacer. ¿Sí o no? Yo quiero que tú limpies el piso, gloria a Dios. ¿Sabes lo hermoso que es eso, hermano? Cuando toda la congregación se termina acá, aquí están mis hermanos presentes, los que se quedan allí de último conmigo. Yo me quito este saco, hermano, me enrollo mis mangas y me pongo a limpiar. Eso es hermoso, maravilloso. Le estoy sirviendo a mi Dios. ¿Sí o no? No, yo no lo voy a limpiar porque yo voy a ensuciarme el traje. El Señor reprenda a Satanás. Jesús se quitó, aleluya, su majestad y vino y se puso allí a los pies de Pedro y le lavó los pies. Y ejemplo nos dio, ¿verdad que sí? Ejemplo nos dio. Muchas veces nosotros tenemos el llamado de Dios y Dios nos está mandando a hacer las cosas y no las hacemos. No las hacemos porque no nos gusta. Y no es que te guste, no te guste. Es que tienes que hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios es bueno. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice que nos encerramos en tantas cosas, nos encerramos en nuestras creencias, nos encerramos pues en nuestros sentimientos, pero tienes que encerrarte en la voluntad de Dios. Esa es la gran verdad. Romanos 12:2 dice así: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi hermano, ¿cómo se come eso? Yo no entendí ese versículo, explíquelo. Gloria a Dios, para eso Dios nos ha traído, ¿verdad que sí? Vamos a entender algo primero. ¿Qué es entendimiento? Es la facultad que tiene el hombre para comprender, para discernir, para diferenciar, ¿ok?, las cosas. Dice la Biblia: no conforméis a este siglo. Tú no puedes andar como anda en el mundo, no puedes estar pensando como piensa el mundo, no puedes estar haciendo las cosas como las hace el mundo. De eso se trata. No te conforméis con este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmate. Esa transformación es una metamorfosis, un cambio de forma. Transfórmate. En la renovación se hizo de nuevo tu entendimiento para que entiendas entonces todas las cosas de acuerdo a las cosas del Señor. Tu entendimiento ha sido transformado, tu entendimiento ha sido renovado. Dios te dio un entendimiento nuevo. Dios nos dio discernimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para que entiendas cuál es la buena voluntad de Dios. Con una mente carnal, mi hermano, no podemos entender la voluntad de Dios. Si sigues pensando carnalmente, si sigues pensando como se piensa en el mundo, seguimos haciendo las cosas como se hace en el mundo, entonces no puedes entender la voluntad de Dios. Eres una nueva persona, un hombre y una mujer santos. Somos santos para el Señor. No importa lo que diga Satanás. Satanás siempre dice que somos cochinos, ¿sí o no? Que somos inmundos. Él siempre habla de sí mismo. Ustedes son cochinos, son inmundos. Ustedes no hacen la voluntad de Dios. Ustedes no son hijos de Dios. Pero tú sabes cómo nos ve Dios a través de Jesucristo. Limpios, terminados, hombres santos, embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que somos para Dios. Somos sus hijos santos ya. Santos. No es que vamos a hacer. Ya somos santos. Ya somos santos. Él no ve culminado. A través de Cristo Jesús no ve perfecto. Somos perfectos. Vamos en vía de la perfección, sí. Vamos en esa vía. Pero ya Él nos ve perfecto a través de Cristo Jesús. Porque la perfección es Jesús. Amén. Él no ve perfecto. Entonces no nos condenemos nosotros ni nos mantengamos tampoco en el mundo
sino amigos, amados hermanos, aleluya, apártense del mundo y su mente ubíquenla en el Señor, sus sentimientos en el Señor, su corazón en el Señor. Entonces dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque tú quieres hacer cosas en tu vida, pero no es lo perfecto en tu vida. Tú quieres hacer cosas en tu vida, tienes planes para tu vida, planes para tu hijo, pero Dios tiene el plan perfecto para tu vida, no cualquier plan, el plan perfecto para tu vida. ¿Cuál es ese plan? Pues entonces comienza a buscar de Dios, mete en la presencia de Dios, y allí en medio de esa presencia Él te va a decir, te va a explicar qué es lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Que es lo bueno y lo perfecto para nosotros. No podemos seguir nosotros viviendo según el mundo. Gloria al Señor. Vamos a ir a Juan, capítulo 11. Nos vamos a gozar con esta palabra que viene, hermano. Se los prometo. Dios es bueno. Ya, por favor. Dios es bueno. Para siempre es. Nos vamos a gozar con esta palabra que viene. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Siempre es bueno Dios. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor que el Señor, aleluya. Juan 11, sí. Juan 11:1. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Entonces, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Dice la Biblia, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Jesús a Marta, y dice, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Betania, un pueblito al sureste del Monte de los Olivos, ¿ok? Pueblito al sureste del Monte de los Olivos, a 3 kilómetros de Jerusalén, camino a Jericó. Betania, aleluya. Dice que Marta y María amaban al Señor y el Señor las amaba tremendamente. Tenía una amistad hermosa, una amistad muy bonita con Marta y con María y con Lázaro también. Ellas le mandaron a decir, pues, hey, tu amigo, tu amado, el que tú amas, el que tú quieres, ese está enfermo. Tú que sanas a los enfermos, tú que sanas y ayudas a todas las personas, ven, porque el que tú amas, él está enfermo. Venía diciendo, el que comió contigo, el que conversó contigo, el que pasó tiempo contigo, él está enfermo. Ven, por favor, no retardes tu venida. Dice que Jesús ya conocía la voluntad de Dios, porque dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar, aleluya, para glorificar, para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ya Dios conocía cuál era la voluntad de Dios para con Lázaro. Ya Dios sabía. Hay veces que la voluntad de Dios nosotros no la entendemos y sufrimos mucho por no entender la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Ella conocía cuál era la voluntad de Dios para Lázaro. Dice la Biblia que Jesús le amaba. En el versículo 5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús le amaba tremendamente. Pero entonces viene tremendamente en el versículo 6, viene un versículo que muchos no entienden. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más. ¿Por qué se quedó 2 días más? Él pudo ir el mismo día y sanar a Lázaro. ¿Sí o no? Pudo ir el mismo día. De una vez cuando vino esta gente a hablar con él, mira, Lázaro está enfermo. Bueno, vamos a recoger todos los macuntales, vamos a recoger los morrales, vamos a recoger todas las cosas que tenemos acá y vamos a sanar a Lázaro porque le amo. ¿Sí o no? Él decía, no, ya yo conozco que está enfermo y sé cuál es el resultado de
¿Qué era lo que deseaba Marta y María? Ven, vente de una vez y sana a nuestro hermano que está sufriendo. Tú nos amas a nosotros, vente y sánalo de una vez. Deseaban que Lázaro sanara ya, mas él obedecía la voluntad de Dios. Él no se dejó llevar quizás por ese amor que sentía por Marta o por María. Papá, ¿cuál es tu voluntad? Que me quede 2 días más acá, 2 días más me quedo aquí. ¿Y por qué tu voluntad es que yo me quede 2 días más acá? Porque esa enfermedad, aleluya, es para tu gloria, para que glorifique también a tu hijo, aleluya. Porque lo vamos a resucitar de entre los muertos. Bueno, entonces yo me quedo aquí, papá, me quedo 2 días más. Marta y María quizás no entendieron eso. ¿Por qué el Señor, que sanó a tanta gente, no vino y no ha sanado, aleluya, a mi hermano? ¿Por qué él se quedó allá? Se lo mandamos a buscar. Porque los que fueron a llamar a Jesús tuvieron que haber regresado, ¿sí o no? ¿Y qué le dijeron? Bueno, sí, nosotros le dimos la noticia, pero él se quedó allá. Tremendo, ¿no? Él se quedó allá. Versículo 17. Gloria al Señor. Del capítulo 11. Versículo 17. Gloria al Señor. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermana. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese sentado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice más: también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le digo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aleluya. Ya Lázaro tenía 4 días en el sepulcro. ¿Se fueron las esperanzas de las hermanas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se fueron las esperanzas. Ya Lázaro murió, ya no se puede hacer nada. Todavía acabado, todavía terminado. Y todavía viene esta mujer y le dice: si hubieses estado allí cuando yo te llamé, tú no respondiste a mis oraciones. Hay veces que tú llamas al Señor y le pides y quieres que ya el Señor te responda y que Dios se glorifique en tu vida, y tú no conoces cuál es la voluntad de Dios en verdad. Pero dice que tú quieres que Dios haga y haga y haga y haga en tu vida ya de una vez, cuando yo quiera, cuando es mi voluntad, ya, cuando es mi deseo. Ignoramos tanto la voluntad de Dios, ignoramos tanto el deseo de Dios. Dios ya quería tratar, aleluya, con Lázaro. Dios ya quería tratar con Marta. Dios quería tratar con María, porque Dios nos ama. Dios te ama y Dios quiere. Más bien ahora todo se pone peor, porque ahora Lázaro ya no está enfermo, sino que está muerto. Más bien ya todo se pone peor, porque el problema que tenía ya se culminó, Señor. Ya está perdido. No puedo hacer nada. Ya todo está perdido. ¿Cuántas veces tú piensas eso de Dios? Y aún te falleces ya, ni siquiera oras. No sigues pidiendo, Señor, porque piensas que todo está terminado. Y dice en el versículo 21, y Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubiese venido cuando te llamé, si hubiese atendido a mi ruego, pero tú no viniste. Hay veces que pensamos que Dios sencillamente no nos quiso dar la bendición, ¿sí o no? Señor, tú no quisiste ayudarme, tú no quisiste levantarme, tú no quisiste, aleluya, glorificarte en mi vida, no quisiste, Señor. Simplemente no quisiste porque no conocemos el corazón de Dios. No conocemos cuál es la voluntad de Dios. Dios te ama, no te ama como yo te amo. Dios te ama profundamente, eternamente, aleluya, un amor que no puede comparar con nada ni nadie. Él te ama. No podemos pensar que Dios se disfruta allá arriba en vernos sufriendo, en vernos mal. Él nos ama verdaderamente, pero nosotros ignoramos los planes de Dios, por qué Dios hace las cosas, ignoramos por qué Dios hace que pasemos por procesos, ignoramos por qué Dios permite muchas cosas en nuestra vida, ignoramos. Y dice la Biblia que los que aman a Dios,
No hay ni una sola que nos ayuda mal, ni una sola. Todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien, todo, todo. Cuando dice todo es todo, abarca todo. Las cosas que suceden en mi vida, los problemas que vienen, la lluvia, los aguaceros, los relámpagos, todo me ayuda bien. Si amas a Dios, todo te ayuda bien. ¿Cómo me va a ayudar a mí, hermano, a estar aquí encerrado en el centro de reclusión? Allá como hermano Ayala, ¿cómo me va a ayudar a mí que me metieron 30 años? Alexander, pastor, estás loco, 30 años. ¿En qué me va a ayudar? Todas las cosas nos ayudan a bien. Ignoramos la voluntad de Dios. Dios dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, se va a levantar, todavía le está hablando, pero ella cegada, pues no entendía. Dice que Dios nos habla, no entendemos. Y la palabra que Dios nos da, la distorsionamos, le dice resucitará, pero no hablaba de una resurrección postrera, él hablaba de que yo lo voy a hacer que se levante, yo voy a ir y lo voy a resucitar de una vez. Pero ella, como estaba enfocada en su problema, ella como estaba enfocada pues en lo que ella había visto, que habían enterrado a su hermano, tenía el dolor en su pecho, como estaba viviendo aún el problema, porque estaba angustiada todavía, perturbada todavía. Entonces le dice, sí, no, yo sé que va a resucitar en el día postrero. No sabía lo que Dios le estaba hablando. Por eso es que tu corazón y tu mente tienen que estar enfocados en Dios, porque muchas veces Dios te habla y tú no sabes lo que Dios te está hablando. Confundimos lo que Dios nos dice y lo entendemos mal. ¿Por qué lo entendemos mal? Porque tenemos nuestro corazón en el dolor, enfocamos nuestro corazón en el problema y no nos enfocamos en Dios. Enfócate en el Señor para saber cuál es la buena voluntad, aleluya, que Él tiene para nosotros. Dice la Biblia, en versículo 28 al 32, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaron, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Dice que María, cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Llegaste tarde, no me ayudaste, me dejaste sola en medio de mi dolor. Tú que nos amas, tú que conversaste con nosotros, comiste con nosotros, compartiste con nosotros, somos tus amados, nos dejaste solos. Muchas veces tenemos estos sentimientos para con Dios y cuestionamos su voluntad. Y resulta ser que la palabra dice que la voluntad de Dios es buena para nosotros, ¿sí o no? Cuestionamos su voluntad. Dice en el versículo 33 y 34, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Dice que le dijeron, Señor, ven y ve. En el versículo 35 dice, Jesús lloró porque se conmovió, le dio dolor al vernos tristes, le dio dolor al sentir también el